¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Sin Miedo, como siempre, aquí en el Sembrador Radio. Hoy muy agradecidos con todos ustedes por haber participado en la jornada ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su participación y por sus donativos. Ahora ya tenemos una nueva estación en la Ciudad de México, La Guadalupana. Muchas gracias. Ahora ya está el Sembrador en la tierra del Tepeyac. Ahora ya está el Sembrador firmemente en la Ciudad de México, la ciudad elegida por nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Muchas gracias a todos ustedes, porque ustedes son los que logran los éxitos del Sembrador. Muchas gracias. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y como siempre les doy la bienvenida y la gratitud a nombre de todos los que trabajan aquí en el Sembrador. Muchas gracias por sus oraciones, por sus donativos y por todo lo que hacen por nosotros, que además para ustedes trabajamos, queridos amigos, y lo hacemos con todo el gusto en el corazón. Muchas gracias. Pues bien, amigos, vamos a continuar la lectura de la Biblia, que es lo que nos ocupa en estos programas. Les recuerdo que estamos leyendo el segundo libro de los Reyes. Estamos leyendo la historia del profeta Eliseo, aquel que se quedó en lugar de Elías, a quien Dios se llevó de este mundo vivo en cuerpo y alma para hacerlo regresar en la persona de Juan el Bautista. Elías y Juan el Bautista. Recuerden que dijo Jesús, y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir cuando habla de Juan el Bautista. Estamos hablando de esa época del pueblo judío difícil, con los reyes extraviados, corrompidos, totalmente pecadores, que jalaron al pueblo tras de sí y corrompieron a toda la nación de los judíos. Ahora estamos viendo cómo llega Jehú, y Dios permite que lo nombren rey de Israel. Y entonces Jehú comienza a hacer una lucha contra el paganismo en Israel. Miren, en estos tiempos que estamos leyendo aproximadamente en el 850 antes de nuestro Señor Jesucristo, ya la mayor parte de los israelitas le daban culto a un dios que se llamaba Baal, una serpiente gigantesca, espantosa, que era un dios adorado por muchos pueblos de Mesopotamia en aquel tiempo. Pero llega este Jehú y hace justicia y ayuda a erradicar este culto a este dios infame Baal. Aunque continúa la historia, recuerden que estamos leyendo la historia de los reyes de Israel y de Judá. Dos países diferentes que se partieron después del reino de Salomón. Cuando muere Salomón, recuerden, el país se parte en dos por la envidia, por la guerra civil. Y entonces surge en el sur Judá y en el norte Israel. Y cada uno de los dos países tuvo su dinastía de reyes. Es lo que estamos leyendo. Voy a continuar entonces, amigos, en el capítulo 10, versículo 28 de este segundo libro de los Reyes. Es decir, la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Es decir, Dios hablándonos, platicándonos cómo es que realizó todo aquí en este planeta. Y dice 10:28, así erradicó Jehú a Baal de Israel, como les digo, mandó asesinar a todos los fieles de este Dios. Pero Jehú no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, los becerros de oro de Betel y de Dan. Yahvé dijo a Jehú, por haber actuado bien, haciendo lo que me agrada, y por haber cumplido todo lo que yo tenía decidido respecto a la casa de Ahab, tus descendientes ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no siguió el sendero de la enseñanza de Yahvé, Dios de Israel, con todo su corazón. No se retractó de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Miren, a pesar de que Jehú hizo justicia, arrojó a esta religión pagana y perversa,
Él mismo no se convirtió, amigos. Es algo de veras doloroso leerlo en el Antiguo Testamento y en estas historias de los reyes. No se convirtió en su corazón. Debió haber pedido perdón por los pecados de Jeroboam, que fue su abuelo, aquel que inició a gobernar en el pueblo del norte de Israel. Y este Jeroboam, recuerden que desde el principio se fue atrás de otros dioses, se olvidó de Yahvé. Y entonces, miren, ya hemos dicho que Dios está al tanto de la historia de la humanidad. Nadie se la platica, Dios nos está observando como si fuera con un microscopio para que entendamos, amigos. Pero sigue diciendo el versículo 32, capítulo 10, segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Hazael los hostigaba a lo largo de todas sus fronteras. Desde el Jordán al sol levante, todo el país de Galaad, de los gaditas y rubenitas, de Manasés, desde Aroer, sobre el torrente Arnón, hasta Galaad, y también Basán. El resto de los hechos de Jehú, todo cuanto hizo, y todos sus éxitos militares, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jehú reposó con sus antepasados y fue enterrado en Samaria. Le sucedió en el trono su hijo Joacás. Jehú reinó en Samaria sobre Israel 28 años. Y luego viene, amigos, la historia del reinado de Atalía, a la mujer de aquí hasta la muerte de Eliseo. Historia de Atalía, que gobernó del 841 al 835, amigos. Es decir, 6 años. Y comienzo el capítulo 11, versículo 1, segundo libro de los Reyes. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. 6 años estuvo con ella, escondido en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Joadá mandó que buscaran y trajeran a los centuriones de los carios y de los guardias, y los condujo junto a sí al templo de Yahvé. Tras restablecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento, les presentó al hijo del rey. Luego les ordenó: esto han de hacer: 1/3 de los que entran de servicio el sábado mantendrán la guardia del palacio real. Otro tercio se situará en la puerta de la fundación, y otro tercio en la puerta detrás de los guardias, ocupando así todos los puestos de la guardia del templo. Las otras 2 divisiones, los que salen de servicio el sábado, quedarán de guardia en el templo de Yahvé para protección del rey. Rodearás al rey por todos lados, arma en mano. El que intente forzar sus filas morirá. Manténganse junto al rey constantemente. Los centuriones cumplieron cuanto el sacerdote Joadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David, depositados en el templo de Yahvé. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, rodeando al rey por uno y otro lado. Hizo salir entonces al hijo del rey y le impuso la diadema
y las insignias. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Batieron palmas y gritaron: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y de la gente, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. Cuando Atalía vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, a los jefes con sus trompetas junto al rey y a todo el pueblo de la tierra jubiloso, y tocando las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joadá dio orden a los jefes de las tropas: háganla salir de entre las filas. Quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba que no debía ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso, y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Joadá celebró la alianza entre Yahvé, el rey y el pueblo, por lo que éste se convertía en el pueblo de Yahvé, así como entre el rey y el pueblo. El pueblo todo de la tierra acudió al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Miren, aquí vemos cómo finalmente se impone Joadá, que fue salvado de la muerte. Fíjense qué interesante. Son los designios de Dios. Y llega a ocupar el trono del pueblo, del rey. Llega al trono del rey de Israel. Y entonces, siendo el rey, mandan destruir el templo de Baal, algo que era muy importante, para ya no tener esa tentación de esa religión pagana, absurda, demoníaca e idolátrica. Y dice, miren, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes. Dentro de ese templo había una imagen gigantesca del dios Baal. Miren, todo lo destruyeron estos enviados de Joadá. Y sigue diciendo el relato, estoy leyendo, amigos, el versículo 18. El sacerdote puso centinelas en el templo de Yahvé. Tomó luego a los centuriones, a los carios, a la guardia y a todo el pueblo del país. Escoltaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real, haciendo entrada por la puerta de la guardia, y lo entronizaron en el sitio de los reyes. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo, y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada en el palacio real. Joás tenía 7 años al subir al trono. Fíjense qué interesante, este Joás, que gobernó, amigos, del 835 al 796. No estamos en Israel, acabamos de leer el nuevo rey de Israel, que ya vimos que es Joadá. Pero ahora vamos a ver al nuevo rey de Judá, el país del sur, amigos. No son los mismos países. Ahora vamos a ver a Joás, que reinó en el sur, no en el norte, donde ya vimos que está gobernando Joadá. Y entonces Judá comienza a gobernar Joás, que gobernó del 835 al 796. Es decir, casi 40 años gobernó este rey Joás, recuerden, en Judá, es decir, en Jerusalén. Y dice el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Joás tenía 7 años, fíjense, era un niño al subir al trono. Comenzó a reinar el año 7 de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. A lo largo de su vida, Joás hizo lo que agrada a Yahvé, como el sacerdote Joadá le había instruido. Sin embargo, los lugares de culto no fueron retirados, y la gente seguía ofreciendo sacrificios
y quemando incienso en los altosanos. Es decir, miren, seguían poniendo altares a los dioses paganos, diabólicos, aunque fuera a escondidas. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero en moneda corriente aportado al templo de Yahvé por las ofrendas sagradas, es decir, el dinero que alguien pueda pagar como dinero equivalente de personas, todo el dinero que cada uno piense ofrecer al templo de Yahvé, lo tomarán los sacerdotes, cada uno de su benefactor. Proveerán con él a las reparaciones del templo, de todo desperfecto que se pueda encontrar. Sin embargo, en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían procedido todavía a la reparación del templo. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joadá y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han procedido a la reparación del templo? A partir de ahora, no recojan ya el dinero de sus benefactores, sino entréguenlo para la reparación del templo. Los sacerdotes consintieron en no recoger dinero del pueblo y en no hacer reparaciones en el templo. El sacerdote Joadá tomó un cofre e hizo una ranura en la tapa. Lo colocó junto al altar al lado derecho, según se entra en el templo de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido al templo de Yahvé. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el sacerdote y el secretario real y el sumo sacerdote subían, lo depositaban en bolsas y contaban el dinero acumulado en el templo de Yahvé. Entregaban el dinero una vez pesado en manos de los capataces que estaban al cargo del templo de Yahvé. Estos lo destinaban al pago de los carpinteros y constructores que trabajaban en el templo de Yahvé, de los albañiles y canteros, y a la compra de madera y de piedra de cantería para las reparaciones en el templo de Yahvé, y para todo otro gasto preciso para restaurar el edificio. Sin embargo, con el dinero ofrecido al templo de Yahvé, no se hacían fuentes de plata, cuchillos, acetres, trompetas, ni objetos de oro o plata. Estos eran entregados a los capataces para la reparación del templo de Yahvé. No se pedían cuentas a los hombres a cuyas manos se confiaba el dinero para el pago de los trabajadores, pues actuaban con honestidad. El dinero de las ofrendas de expiación y el dinero de las ofrendas por el pecado no era depositado en el templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes. Por entonces, Hazael, rey de Aram, recuerde que es Siria, hizo una campaña contra Gat y la capturó. Luego se dirigió en campaña contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que sus padres Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, habían consagrado, todos los que él mismo había consagrado, y todo el oro que se encontraba en los tesoros del templo de Yahvé y en el palacio real, y los envió a Hazael, rey de Aram, que suspendió el ataque a Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, está escrito como se sabe en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus cortesanos promovieron un alzamiento y una conspiración y asesinaron a Joás en Bet Miló, en la bajada a Silá. Los cortesanos que lo asesinaron fueron Yosacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer. Tras su muerte, fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David, es decir, Jerusalén. Le sucedió en el trono su hijo Amasías. Miren, aquí vemos, amigos, cómo en esta historia de los reyes llega un buen rey por fin, Joás, en el país del sur, y entonces actúa como Dios se lo mandó.
Y lo primero que hace este Joás es mandar reparar el templo, amigos. Les recuerdo que el templo había sido mal utilizado por los reyes paganos, se volvieron idólatras de otros dioses. La misma Atalía llegó a meter dioses ajenos al templo de Jerusalén, lo que enfurece a Dios nuestro Señor. Y para todo eso, el templo sufrió daños, sufrió deterioro. Y entonces vemos cómo Joás ordena que se junte dinero para reparar la casa de Dios, para volverla a poner brillante, preciosa, espléndida. Así es de que vemos claramente cómo los reyes siguen cometiendo errores uno tras otro. ¿Qué es lo que nos va a llevar a entender al final, amigos, como hemos dicho? Porque al final Dios prefirió mejor cambiar de pueblo, del pueblo de Israel al pueblo universal, es decir, católico, cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Pero continuamos la lectura de los reyes, amigos. Ahora vamos a leer el reinado de Joacás en Israel. Recuerden, ahora en el país del norte donde hay 10 tribus. Acabamos de ver la muerte precisamente de este rey de Judá, que termina asesinado. Y entonces vemos cómo en Israel también surge un nuevo rey a la muerte del anterior. Vamos a ver ahora el reinado de Joacás, que gobernó en Israel del 814 al 798. Recuerden que los años se cuentan al revés, amigos, antes de Cristo, del más grande al más chico, porque se va acercando el año al año 0, que es en el que nació nuestro Señor Jesús. Continúa el capítulo 13, versículo 1, segundo libro de los Reyes. En el año 23 de Joás, rey de Judá, hijo de Ocosías, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel. En Samaria reinó 17 años. Miren, este es el hijo de Jehú, aquel rey que vino y expulsó a Baal y a la religión de Baal. Y ahora llega su hijo Ocosías. Entonces dice, reinó 17 años. Hizo lo que Yahvé detesta y siguió los pecados que Joroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Miren, siguen los malos reyes, amigos. Es una tristeza entender esto en la Biblia, lo digo de corazón. Y miren, aquí, y más que ninguna otra parte de la historia de nuestra salvación, vemos lo que es la libertad, el libre albedrío. Vemos cómo Dios no forza a ningún rey, pero cada uno es responsable de sus actos, no hay la menor duda. Es increíble ver cómo los reyes no obedecían a Dios, no le hacían caso, no lo adoraban. Se iban más bien atrás de su poder, de su soberbia, de su comodidad. Es muy terrible, pero es la verdad que nos está revelando Dios. Así ocurrieron las cosas. Y sigue diciendo aquí, Yahvé, versículo 3, Yahvé descargó su ira contra los israelitas y los entregó durante aquel tiempo en manos de Hazael, rey de Aram, el actual Siria, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás suplicó a Yahvé que lo escuchó, pues había visto la represión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la opresión de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes. Sin embargo, no se retractaron de los pecados que Joroboam había hecho cometer a Israel. Persistieron en ellos, e incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había pisado como polvo bajo sus pies. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joacás
reposó con sus antepasados y fue enterrado en Samaria. Le sucedió en el trono su hijo Joás. Miren, amigos, vemos, insisto, cómo no llega un rey bueno. Y Dios sigue teniendo paciencia. Y llega otro rey y Dios espera que ese sí con su libre albedrío lo siga y nada. Pero sigo leyendo, amigos. Estamos leyendo, recuerden ustedes, el capítulo 2 de los Reyes, capítulo 13, versículo 10. Reinado de Joás en Israel, que gobernó Israel del 798 al 783. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años, hizo lo que Yahvé detesta, pues no se retractó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y guerras contra Amasías, rey de Judá, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás reposó con sus antepasados y Jeroboam ocupó su trono. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Y queridos amigos, en este momento tenemos que hacer un breve corte para ir a unas identificaciones de esta bendita estación del Sembrador. Pero no se vayan, no le cambien, volvemos. Queridos misioneros y sembradores, es para mí un gran gozo darme cuenta que cada vez que una persona me dice: Noel, mi vida ha sido transformada por el poder de Dios a través del apostolado del Sembrador. Siempre debo de agradecer a cada uno de los misioneros y sembradores, cada uno de ustedes que aportan con sus semillas de amor, con sus ofrendas, con sus oraciones. Lo estamos logrando juntos. Estamos siendo instrumentos de Dios para la salvación de almas. Y vamos a continuar. Pido a Dios que supla la necesidad de cada uno de ustedes y que les multiplique el 100 por 1 por cada una de esas ofrendas que ustedes dan con amor y con sacrificio. Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros misioneros y sembradores que hacen posible que sigamos llevando la buena nueva.